como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, déjame decirte algo. ¿Cómo estás primero que nada? Espero que te esté yendo súper bien. Mira, las cosas no son como parecen. Parecen, pero no son. Tú preguntas, quizás, ¿por qué dejó de quererme? Esta persona, en verdad, estaba bastante confundida, pero también te voy a decir algo. Aquí hubo intervenciones. Aquí hubo una mano peluda en esta situación que hizo que todo se complicara. Te lo digo con el corazón en la mano. Aquí hubo, Lenormand te dice que aparece en tu carta el ataúd, como decir, final, todo se terminó, hubo un duelo, un rompimiento, todo fue muy lento, hubo un divorcio o una separación. Aquí, en esta separación, cuando hubo esto, todo lo que pasó, sucedió, aconteció, tú te preguntabas muchísimas veces llorando, ¿por qué dejó de quererme? Si esta persona me quería muchísimo con el alma, me quería, ¿por qué dejó de quererme? Fue como quien dice, honestamente, con el corazón en la mano te lo digo, aquí hubo una mano peluda. Y esta mano peluda hizo que esta persona, tu ex, entrara como quien dice en la prisión del desamor. Hubo aquí malos entendidos, así como diciéndole una cosa a uno y diciéndole una cosa al otro. Aquí hubo de verdad un chismorreo tan grande, aquí todo se cambió, todo se mezcló. Aquí hubo muchísimo, pero muchísimo comentarios, mano peluda, honestamente sí que te digo. Aquí estoy viendo a Lenormand que te dice que cuidado con el enemigo que estaba por allí. Ese enemigo estaba escondido y era alguien que ni siquiera tú, un enemigo oculto, digamos, que hizo que esta persona del pasado, tu ex, entrara en esa prisión de desamor y ese desconcierto. Y de paso tú con un disgusto muy grande. Fíjate tú las cartas como salieron. Mira tú y mira esa persona. O mira tú y mira esa persona, lo que fuera, cualquiera de las dos cosas, dependiendo quién me esté viendo. Todo fue y terminó en un rompimiento, en un divorcio, en una separación, y tú preguntándote como con cierta desconsuelo, ¿por qué dejó de quererme? Pero es que esta persona, vamos a decir así, esta relación, yo diría que fue un poco manipulada. Ahora mira, esta persona, sí que te lo digo de corazón, tú estás todavía en una situación en que tú no quieres saber nada. Tú no quieres, como decir, tú no quisieras como volver a invertir en ese jardín del amor de esa persona. Pero esa persona igual va a venir a hablarte. Supo que te amaba cuando todo se terminó, cuando todo sucedió después de un tiempo. Y después de un tiempo es que esta persona va a aparecer, después de un rato. ¿Entiendes? Cuando ya todo se haya aclarado, se haya dado cuenta de todo, que nos hayamos aclarado en todo. Mira, este enemigo inclusive no necesariamente tiene que ser una persona, también puede ser un chisme, un comentario, un malentendido que pudo haber puesto en peligro la relación y que efectivamente la puso en peligro. Ahora, después de un tiempo, esta persona empieza a aparecer como con más calmada, como más equilibrada, como sabiendo darle a quien le corresponde su lugar. Esta persona se ve que no quiere esperar mucho, que no quisiera esperar tanto, pero tú ahora estás al revés. Ahora pareciera ser que eres tú ahora quien tiene que tomarse su tiempo para ver qué vas a hacer con esa persona. Vendrá a hablarte, supo que te amaba cuando se alejó y mira lo que dice aquí, el mensaje de amor y confesiones. Karma. Hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Entonces pudo haber sido sí una tercera persona, pudo haber sido que realmente era tu enemigo o tu enemiga. También puede ser un chisme mal dado, mal canalizado, un chisme al fin y al cabo chisme, un comentario mal usado o con fines lucrativos para lucrar a alguien en sus propósitos.
Pero también el corte de Lenormand te dice que siempre las esperanzas están allí. Siempre van a haber esperanzas. Y déjame decirte que al final de todo esto, el resultado final de todo esto es que vuelve otra vez la paz y la armonía en la relación. Esta relación otra vez vuelve, porque esta persona, mira, te está diciendo el tarot, no es ahorita, pero esa persona regresa nuevamente, ¿sabes? Y sí, muy feliz acá, tú te ves otra vez como padre o madre de familia allí, pero estás como quien dice, más tranquilo, más tranquila. Va a haber mayor tranquilidad. Si es cierto, pasaste por un disgusto, esa persona en la prisión del desamor, si se quiere, y de verdad todo fue por un enemigo. Un enemigo que vuelvo y digo que puede ser un chisme, un malentendido, las cosas no eran así, alguien dijo algo, alguien te vio o no te vio, o tú viste o no viste, qué sé yo, algo allí, una mezcolanza. Y que ahora poco a poco se va a ir aclarando. Entonces, yo veo así, en todo caso, como que esta persona no quisiera esperar mucho para aclarar, pero te veo a ti todavía un poco dolido o dolida y como con ganas de no intervenir o de no volver a invertir en ese jardín del amor. Pero no, que va. Eso se calma, tú te vas a calmar probablemente, tú vas a otra vez a empezar de nuevo porque aquí las esperanzas, como quien dice, son las últimas que se pierden. Y esa persona en su propio pensamiento, allí tratando de analizar y de clarificar todo y de canalizar todo. Yo te diría, mi querido y adorado Capricornio, que aquí lo que hay es que esperar un poco. Aquí lo que te recomienda encarecidamente el tarot es que esa persona vendrá nuevamente a hablarte. Sí es verdad que va a venir a aclarar muchísimas cosas. Es cierto que de verdad, después de que todo terminó, fue un final fulminante, fue algo horrible, fue algo que de verdad pasó que no se puede, no se puede ni siquiera describir. Yo no lo podría describir acá en esta situación, pero mira, Capricornio de mi vida, sí que te digo que las cosas se van a calmar, todo va a llegar a su cauce otra vez y las cosas van otra vez a empezar a fluir como deben de ser. Así que no te preocupes, el enemigo, quien haya sido, quiso hacer de las suyas y al final sí lo logró. Pero el final, el gran final es otro. Es esta felicidad que viene para ti ahora, porque a pesar de que tú no quieras, esta persona va a regresar, va a tratar de explicarte y tú todavía quieres a esa persona. Vamos a estar claritos en eso. Después de tanto tiempo aparece, pero sí, tú todavía lo quieres. Y también dice que no es fácil el olvido, es duro de tu parte y de la parte de esa persona. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Capricornio, con esta lectura. Me pareció bastante fuerte y bastante interesante y me gustaría que la reflexionaras y que te dieras cuenta que a veces los chismes, uno tiene que a veces confiar un poco más, a veces cegarse, así como la justicia divina, con los ojos vendados y hacer justicia, pero sin parcializarse. Primero viendo realmente cómo son las cosas, ¿entiendes? Porque a veces los chismes, los comentarios hacen mucho daño. Nos estamos viendo en un próximo video, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.